Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast con su servidor Edgar Ojeda. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Aminá Ayala. Ella es una docente del Centro de México que da lives explicando sus creencias, ya que ella pues tiene la fe en el Islam, así que es musulmana. Y te queremos agradecer mucho, Amina, por dejarnos conversar brevemente contigo en esta ocasión. Pues para entrar en materia, ¿podrías describirnos brevemente cómo creciste? Sí, bueno, crecí y bueno, nací en una familia católica por tradición, en la que, bueno, eran bisabuelos, abuelos, padres católicos, pero eran católicos de domingo nada más, o de días festivos. Nunca mis abuelos o mi madre se cayó. Nunca mis abuelos o mi madre había tocado una Biblia. En lo particular, no lo hacían. Mis abuelos o mi abuela, pues claro que no, mi abuela se dedicaba a la casa, mi abuelo era a trabajar todo el día, entonces, pues no. Mi madre, por lo mismo, entonces, pues básicamente era eso. Era solamente cumplir con los rituales en el tiempo estipulado que lo marcaba la iglesia, pero solamente por cumplir, no por una devoción o porque realmente se creyera en ello. Ok, ¿y cómo fue que te fuiste acercando al Islam? Bueno, desde que era muy niña, mi intención primera era adorar a Dios en su totalidad. Yo quería dedicar mi vida en adoración al Dios que yo conocía. Después, como a los 7, 8 años, conocí a una persona que me empezó a contar sobre la historia de José el Soñador. Esta persona no sabía leer, pero se sabía la historia porque escuchaba estos tipos de audios en los que él se aprendió esta historia y me dejaba a mí escucharlos y me la contaba y si yo tenía dudas, él me las decía. Él era un hombre evangelista. Yo tenía 7, 8 años. Fungía él como si fuera mi tío, pero no era mi tío. ¿Ok? Ahí empecé yo a interesarme un poquito más y empecé a ver que él tenía la Biblia y que él la leía. Entonces me causó mucha curiosidad. Después, en la adolescencia, una tía, iba a visitar yo a una tía y ella tenía así abandonadísimo en su guardarropa una Biblia. Entonces yo le dije a mi tía, ¿me la regalas? Y me dijo, sí, llévatela. Y dije, ok. Entonces, cuando llegaba yo a pasar alguna cosa triste, yo iba a esa Biblia a buscar la historia de José. Cuando lograba encontrar la historia de José, me dedicaba a leerla y era como que me daba esperanza. Después dije, bueno, si yo quiero adorar a Dios, al Todopoderoso, y lo único que yo conocía era era pues la religión católica, pues yo tengo que ser monja, ¿no? Pero alhamdulillah no fue así, porque después de eso, por medio de un atentado que pasó en Estados Unidos, me causó mucha curiosidad que la madre de estos dos personajes que estaban ahí involucrados, precisamente la madre llevaba un hijab, ¿ok? La madre llevaba hijab, tenía cubierto su cabello y básicamente surgieron dos preguntas.
¿ok? Dos preguntas en mi interior en el que, ¿por qué está triste? ¿Por qué está llorando? Debería estar contenta, ¿no? Eso fue lo que me llevó más que nada a conocer lo que era el Islam, la curiosidad. Claro que había escuchado sobre el 9/11, sobre el terrorismo y eso, pero no fue tan impactante para mí como fue lo del atentado de Boston. ¿Ok? Entonces, lo que fue el atentado de Boston fue lo que me llevó a investigar para conocer realmente qué era el Islam. Muchas gracias. Ahora bien, ¿dirías que hay cooperación y tolerancia entre los mismos musulmanes actualmente? ¿Y cómo crees que eso haya influido en tus valores y costumbres actuales? Hay personas en las que llevan la religión de cierta manera, pero creo que aquí lo importante destacar es que aquellas personas que deciden estudiar su religión y llevarla a cabo a la práctica son esas personas que se vuelven más humanas, más tolerantes y más cooperativas con la humanidad porque llevan a la práctica todo lo que aprenden del libro, de su libro sagrado, que es el Corán, y de lo que es la Sunna, que son los dichos, hechos y acciones del profeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ok, ¿y dirías que te costó mucho trabajo adaptarte de estas costumbres y valores que tenías como pues un mexicano promedio ahora a estas nuevas costumbres, valores y formas incluso de vivir que se manejan en el Islam? Creo que fue la adaptación y la adaptación con la religión en cuanto a mis valores y mis costumbres fue muy sencillo. Y voy a decir por qué. Porque realmente si en el Corán decía no mientas, yo soy muy literal, ¿no? Entonces, y no sé mentir. Básicamente, si tengo que mentir, sufro mucho porque no sé hacerlo, ¿ok? Bien. Entonces, otra de las cosas decían mis costumbres o mi manera de alimentación, mi alimentación básicamente ya iba muy de acuerdo con lo que es el Islam, ya que no fumaba, no bebía alcohol, no comía cerdo por muchas situaciones de salud y médicas en las que ya había pasado por restricciones alimenticias que los médicos me habían dicho para que yo estuviera bien. Y eso se adecuó perfectamente a lo que era el Islam. Entonces, al no tener yo aún viviendo en una envuelta, podría decirse, o que alrededor de mi crecimiento desde que era niña hasta mi adolescencia, en el que las drogas, el alcohol era el pan de cada día, ¿ok? Siempre me sentí muy alejada de todo ello. Entonces, aún con las amistades que yo tenía, era así como, si tú eres eso, aléjate de mí, no me vuelvas a hablar. Entonces, creo que fue más mi manera de pensar y mi manera de conducirme la que me favoreció al momento de adecuarme con lo que decía el Islam. Claro, ya tenías una inclinación, vamos a decirlo así, espiritual por ese lado, ¿no? Yo creo que sí. Allah lo hace todo, subhanallah. Muy cierto. Y desde tu perspectiva, ¿piensas que en México ya se ha asimilado que hay muchas personas musulmanas y creyentes en el Islam? Creo que aún hay mucho desconocimiento de mi religión. Es por eso que me gusta hacer estos live, para poder ayudar y poder aclarar las dudas que llegue a haber, porque hay mucho desconocimiento. Creo que hay demasiada ignorancia, ya que
La mayoría de la gente, antes de tener una buena casa, un buen techo, tienen primero televisión. Ujú. Entonces, lejos de informarse, leer, investigar, se basan solo y exclusivamente a lo que dicen los medios de desinformación. Yo le llamo así Ujú. a todo lo que diga la televisión, ya que lo que diga la televisión es cierto y ya está, ¿no? Entonces yo creo que va en base a eso va la ignorancia en la que llegan a tener, porque no Sí. conocen realmente la religión y no conocen que hay bastante comunidad en todos los estados, en los 36 estados de México, hay comunidad musulmana, 100, 200, algunos llegan en las ciudades grandes, pues son más, ¿verdad? Pero sí llega a haber demasiadas, ya sea mezquitas o musalas, lo que puede haber. Qué interesante. Y de todos estos valores que ahora practicas en tu vida y que están presentes en tu cultura, Sí, perdón, cómo 32. lo haces para aplicarlo en tu vida diaria? Ah, creo que realmente lo que es el Islam se vuelve no solo una religión o ritos o cosas que tienes que cumplir como ser humano, sino se vuelve, gira en torno a ti, se vuelve un estilo de vida, algo tan común y tan fácil de poderlo llevar, porque se vuelve parte de ti. Entonces, ya no tu vida o tu perspectiva no va en torno a lo que dicte cualquier otra persona, sino te enfocas en lo que te dice Allah subhanahu wa ta'ala, lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que conducirte con tus vecinos, ¿no? Con tu familia. En tu primer círculo, bueno, pues tu familia, después tus vecinos, la comunidad y así sucesivamente. Muy Sabiendo y bien. viviendo de manera muy consciente que cada cosa que tú hagas tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces se vuelve parte de ti. Qué bien. También, fíjate que hoy en día están como que muy de moda hablar de los roles de género, en lo que tiene que ver con la diversidad sexual que existe. Mm. Este tema de los roles de género dentro de tu comunidad musulmana, ¿cómo lo toman o cómo lo ven? Roles de género. Bueno, el Islam te lo dice todo. En el Islam te dice cuáles son los derechos y las obligaciones de las mujeres, ya sea niñas, ya sea mujeres jóvenes o esposas o madres o ya siendo abuelas. Todo te lo va diciendo poco a poco. ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo te debes de conducir? Lo mismo es para los hombres. Cómo deben de tratar no solamente a las mujeres cuando nacen, cuando son niñas, cómo las deben de educar, cómo las deben de cuidar, todo específicamente para todo hay una respuesta y su base es la sunna, que son los dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Entonces, ok. todo eso está claramente expuesto para aquellas personas que dicen, bueno, estoy en esta situación y ahora qué hago. Entonces, Mm. se hace la pregunta con personas sabias, con sheikh, que han estudiado la religión y siempre van a darte el mejor consejo de cómo llevar tu vida. Ok, muy bien. Entonces, digamos que tienen claro, ¿no? Simple y sencillamente es hombre y mujer y cada Así quien es. pues tiene un rol distinto. Tú Ujú. como mujer dentro de esta cultura, ¿podrías decir que hay cosas que no debas o que no puedas hacer? Bueno, básicamente no como cultura, pero sí como religión, ya que mi Ok. cultura es mexicana. Pero como Ujú. religión o como mujer musulmana, hay cosas claramente que yo no puedo hacer. ¿No? En este caso, se ha dicho que la responsabilidad del hombre es de dar sustento
a su esposa, en este caso puede ser a su esposa, o es responsable de cuidar o de sustentar a su madre si no está su padre, o de ay, subhanallah, de cuidar y proveer a su hermana si no tuviera padre. Entonces todo esto va en base a el cuidado ya siempre de la mujer. Entonces todo es de una manera tan integral el cuidarlo, pero es de en base a la religión. Cosas que yo no pueda hacer, te puedo decir otra de las cosas, veamos. Cualquier cosa que pueda dañar mi cuerpo, no puedo hacer, Ok, muy bien. porque primero es salvaguardar mi bienestar, mi vida, mi salud mental, mi salud espiritual, todo. Ok, pues sí, es un muy buen principio, en realidad, que todos deberíamos de aplicar, ¿no? Sí, ayudaría bastante. Ujú. ¿Podrías contarme un poquito acerca de qué tipo de familia aspiras a tener en el futuro? ¿Qué tipo de familia? Bueno, sin duda hay un dicho que se dice, educa a un hombre y educarás a una persona. Educa a una mujer y educarás a una familia. Entonces, ¿por qué? Porque la base es la mujer dentro de casa. ¿Y qué es lo que aspiro? Bueno, tener una familia piadosa, piadosa y sobre todo sometida a Allah subhanahu wa ta'ala, en el que pueda comprender, entender lo que es su religión, saber cuáles son los derechos de los padres también y respetar tanto a su familia como a la comunidad que les rodea. Claro, entonces sí, aspiras a vivir con un esposo, tener hijos, etcétera. Por supuesto. Ok. ¿Has enfrentado alguna vez prejuicios o agresión o discriminación por tu religión? Sí. ¿En dónde? En alguna ocasión lo sufrí cuando visité un banco. Iba a hacer yo un trámite, iba a hacer yo un trámite en un banco en el cual yo iba a hacer un depósito y y no quisieron atenderme porque ellos decían que debía quitarme todo lo que cubría mi cabeza. Ok. Entonces, cuando ellos tenían perfectamente un letrero que decían que respetaban las religiones, ¿ok? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. que ese era un lugar libre donde respetaban ideologías, religiones, etcétera, ¿no? Entonces decían, no, pero es que no te puedo atender hasta que no te quites, ¿no? Lo que cubre tu cabeza. Y yo, no me lo voy a quitar. O sea, soy musulmana, este es mi hábito, tú no le vas a decir a una monja, quítate tu velo. O sea, no. Claro. Entonces, no quisieron atenderme. La verdad, sí me sentí muy triste, muy frustrada, porque yo dije, ¿a dónde vamos? ¿No? Ya Mm. que después una mujer entró y esta mujer era, pues iba vestida, bueno, por decir que iba vestida, iba vestida como una prostituta, Ujú. semidesnuda. Ok. Entonces ella entra al banco y ni siquiera la dejan formarse, ¿sabes? Entonces dejan, la pasan, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo por qué? ¿No? Sí, sí, O ¿cuál es sea, la diferencia, no? exacto, o sea, es una mujer igual que yo y ya está. ¿Por qué? ¿Porque va semidesnuda? ¿Por qué? Y eso me llenó más de frustración. Y lo único que hice fue limpiar mis lágrimas, salir de ahí y dije, no es el único banco, alhamdulillah, y me fui al siguiente banco. Mira, no, no cabe duda, pues que sí son situaciones difíciles que tienes que afrontar de vez en cuando, supongo. Sí. Y has tenido que hacer, supongo, adaptaciones entre lo que es tu cultura mexicana y tu religión. ¿Cómo qué clase de adaptaciones has tenido que hacer para poder llevar bien tu religión?
Bueno, como adaptación, sabes que en México está mucho lo que es ah, la tradición de festejar a los muertos en noviembre, ¿no? Entonces hay 2 días de festejo que es para los niños que mueren y el siguiente para los adultos que mueren. Van, visitan las tumbas o se quedan ahí y hacen un montón de cosas en el cementerio toda la noche. Son de ese tipo de cosas que yo he tenido que adaptar en el que yo le he dicho a mi madre que no le puedo acompañar, ya que mi madre pues no es musulmana. Claro. Entonces lo ha aceptado de buena manera. Tanto eso como el que reconoce y ya sabe, el que no como carne de cerdo, lo respeta, alhamdulillah. Otra de las cosas, ah, el que no muestre yo mi rostro ante mis primos o mis familiares varones, ¿no? Que son obviamente generalmente primos y así. Entonces, el que mi madre antes no lo entendía, pero ahora lo respeta, ¿no? Y aún mi Sí. familia lo respeta. Me encuentran en el supermercado y me ven, hola, pues hola, y ya está, pero es como, hola de lejitos, ¿no? Así como que, Sí. hola, o sea, ni siquiera el tocar a mi primo son cosas así. Ok, Entonces, sí. el que ellos me vean vestida como musulmana y aún así lo respeten, alhamdulillah. Son cosas que en base a las tradiciones dentro de la familia o de la comunidad, pues he tenido que adecuar, pero no me ha dolido, ya Claro. que siempre fui como la oveja negra de la familia. Ujú. Sí, muchas gracias. ¿Crees que ha habido algún intercambio o que sí ha habido un buen intercambio recíproco, vamos a decirlo así, de valores o de otros elementos entre, pues, tú como musulmana y pues las personas que te rodean? Creo que sí, aún con los pequeñitos, aún con los pequeños que enseño, el decirles, el enseñarles lo que son los valores del Islam indirectamente, sin tenerles que decir esto es el Islam, sino que ellos aprendan y comprendan que su madre es más importante, ¿no? Que es 3 veces más importante que su padre. Creo que eso ha ayudado demasiado a que no solamente comprendan y valoren a su madre, sino inculcarles un poquito de esos valores. Claro, y mira que eso es muy valioso en estos tiempos, ¿va? En donde hay tanta, pues tanta rebeldía y de verdad que los niños ya es bien difícil en estos tiempos, Sí, educarlos solo eso, ¿no? Pues sin sí. duda alguna es algo muy, muy positivo que o que le aportas a tu comunidad. Y Sí. por último, ¿qué mensaje le darías a las personas, a los jóvenes sobre todo, quienes son universitarios, quienes están estudiando, incluso a los jóvenes en general, pues para que logren comprender y aceptar más el Islam? Creo que hay algo muy básico. Creo que la empatía y el poder entender y comprender no solamente la manera y el punto de vista de cómo lo ve la otra persona, el estudiar como qué son las bases, por qué hay tantos seres humanos que se están convirtiendo al Islam. ¿Por qué? O sea, buscar el por qué. Creo que ahora en la universidad siempre se lleva la materia del método científico. Entonces, si aplicaron un poquito de ese método científico del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, como lo hice yo cuando estaba investigando lo que era el Islam, como metiendo estas cinco preguntitas tan básicas, van a poderse dar cuenta realmente qué es el Islam, comprenderlo, tan solo por conocimiento, ¿no? Yo lo buscaba por conocimiento para saber qué era. Claro que todo eso llevó a que mi corazón se enamorara de esta religión.
y con más fuerza poder abrazar y poder convertirme al Islam. Pero Ujú. básicamente es eso, buscar información. Sí va, hay muchísima información. Si tienes un celular para ver TikTok, tienes también Google y Google te va a ayudar un montón a buscar información. Información adecuada, siempre buscando con la mejor intención para que puedas encontrar esa información adecuada. Si tu intención es mala, pues obviamente vas a encontrar cosas malas. Sí. Entonces, la importancia de purificar la intención y poder buscar realmente qué es el Islam, uh, a quién adoran, en qué creen, por qué hay millones de personas que aprenden todo el libro de memoria, por qué lo hacen. Entonces, todo eso te va a ayudar a entender y a comprender por qué es tan importante y por qué realmente el ser humano necesita conocer lo que es el Islam. Y si lo abrazaran, subhanallah, la sociedad, la comunidad, el país, o sea, todo, y lo llevaran en práctica, sería tan, tan, tan distinto. Pero bueno, Allah sabe Cierto. más. Me gustó mucho lo que comentaste al principio, que realmente muchas personas solamente se dejan llevar por las noticias, lo poco que ven y no investigan más, se quedan simple y sencillamente con ese punto de vista y lo cierto es que eso no es ni una, ni una milésima parte de todo lo que implica tanto la religión y el Islam como pues el ser musulmán, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Amina. Te quiero agradecer muchísimo de verdad tu tiempo, que me hayas brindado este breve espacio y te felicito también, te sigo felicitando por seguir utilizando estas plataformas para dar a conocer esta información tan útil para no solamente pues para mí, sino para todas las personas que pues estamos aprendiendo y que pues queremos no solamente quedarnos con lo que siempre hemos vivido, ¿verdad? Muchísimas gracias, Amina. Sí, claro. Gracias a ti y gracias por pensar en mí y por ayudarme a poder compartir un poquito más de lo que es mi religión por medio de esas preguntas. Muchas gracias.